Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. A veces le reclamamos a Dios porque decimos que Dios no escucha o no responde a nuestras oraciones. Siempre se dice que el tiempo de Dios es perfecto. Y a veces con el silencio, a veces el silencio de Dios es una respuesta de Dios. Caramba, es durísimo, el silencio de Dios es muy duro, duele mucho. Pero también hay que tomar en cuenta que a veces tenemos estorbos en la oración. A veces hacemos cosas o dejamos de hacer cosas que constituyen un estorbo al momento de orar, es decir, que Dios no escucha esas oraciones o no responde a esas oraciones. Habíamos salido de Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, tiene que ver con la parábola del fariseo y el publicano. Estaban dos, el publicano y el fariseo, pero el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y digo, cuando una persona ora con orgullo, con soberbia, creyéndose superior a los demás, que hay muchos cristianos, entre comillas, que son así, pues Dios no escucha su oración, Dios no responde a esa oración. Eso constituye un estorbo para la oración. El orgullo, la soberbia, en fin. Hay otro estorbo en la oración que ya lo he tratado con ustedes, está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que cuando un esposo se porta mal con su esposa, no la trata como a vaso más frágil, eso constituye un estorbo para la oración. Dios no responde a sus oraciones, Dios no escucha sus oraciones. Entonces, cuando se ora con soberbia, con orgullo, eso constituye un estorbo para la oración. Cuando el esposo irrespeta o no trata como vaso más frágil a su esposa, eso también constituye un estorbo para la oración. Y también tenemos en el libro de Marcos, capítulo 11, versículos 25 al 26, dice la palabra: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. También constituye un estorbo el no perdonar. Cosa difícil, cosa muy difícil. Nosotros no tenemos la capacidad de perdón que tiene Dios. Si así fuera, si Dios fuera como nosotros, ningún ser humano recibiría perdón, ninguno. Su capacidad de amar y de perdonar es infinita, es infinita. Es muy difícil perdonar a un enemigo, es muy difícil perdonar a alguien que te está haciendo daño o tratando de hacer daño, pero hay que hacerlo si somos cristianos, porque ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es perdón. Entonces hay que tomar en cuenta esos 3 elementos para que nuestras oraciones no tengan estorbo. 1, orar con humildad, no creyéndose más que los demás. ¿Ok? Esposos, tratar como a vaso más frágil a su esposa, no es que ella sea un vaso más frágil, no, sino que hay que tratarla como a vaso más frágil, tratarla con respeto, con honor, para que Dios escuche tus oraciones, porque si tratas mal a tu esposa, pues tus oraciones tienen estorbo. Y tercero y último, cuando estemos orando, si tenemos algo contra alguien, pues debemos en ese momento de oración perdonar a esa persona o a esas personas, porque eso también constituye un estorbo para nuestras oraciones. Entonces allí la respuesta. Y a veces te decimos: Señor, ¿por qué no respondes mis oraciones? ¿Por qué te tardas en responder mis oraciones? Repito, a veces el silencio de Dios es una respuesta, pero a veces también es producto de que somos orgullosos y soberbios a la hora de orar, o nos queremos mejor que los demás como cristianos, que el esposo trata mal a la esposa, o que tenemos falta de perdón en nuestro corazón. Así que ahí lo tienen, hermanas, allí lo tienen, hermanos. Si no queremos estorbo en nuestras oraciones, pues el esposo ame a su esposa, respétela, perdonemos si tenemos algo contra alguien,
y no seamos soberbios al momento de orar y al momento de conducirnos en cualquier escenario como cristianos. Un abrazo. Dios te bendiga.